Lo que vamos a estudiar tiene que ver con Emuná. Es una pregunta clásica, por eso me parece muy profunda y está muy bien desarrollada. El artículo es de Ella Torah, Rav Nehemia Coppersmith y Rav Moshe Selman. Son de los principales rabanim que hablan en inglés más, ¿está bien? En Ella Torah y dan siempre el famoso seminario Discovery. El famoso seminario Discovery es que yo les di una clase, la de Purim Fest, ¿se acuerdan? Esa es una de las clases del seminario. Hay otra clase que son los códigos de la Torah. Hay como 5 o 6 clases buenísimas. ¿Está bien? Bueno. Una de las clases es lo que está en este artículo. ¿Está bien? Pero esta es más profunda, no es a nivel poco. Es para pensar. Van a ver que es para pensar. Y es como que está pasada escrita la clase. Nosotros vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. ¿Está bien? Objetivo de la clase es más como acercándonos ya a Shavuot. Es el tema de lo que festejamos en Shavuot, que es la entrega de la Torah. O sea que toda Israel recibió la palabra de Hashem en Har Sinai. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Están concentradas? Bueno, empezamos a leer. Pregunta. ¿Habló realmente Dios en el Sinaí? ¿Qué respaldo existe para la afirmación de que Dios le habló a todo el pueblo judío a los pies del monte Sinaí? ¿Entienden la importancia de lo que vamos a hablar? Primero, si entienden la importancia. ¿Entienden por qué es tan importante? Es un punto más. ¿Es un punto más como cuál es el motivo de carne y leche? No. ¿O cuál es el motivo de Muxe? ¿O por qué prendemos la vela de Shabbat? Es el motivo histórico que... Si habló realmente Dios a Israel en el Sinai, es el gran punto para demostrar que la Torah es divina. Claro. ¿Entiendes el punto acá? Es la prueba. Todo lo que hablemos después viene de esto. De nuevo, no. Hay varias pruebas que se pueden traer para demostrar que la Torah es divina. Hay varios tipos de pruebas. Puede hablar de las profecías que se cumplieron. Podemos hablar de los códigos de la Torah. Son tipos, está bien, tipo clases de demostrar. Pero está la clásica, la más nacional, la más histórica, que es que toda Israel estuvo a los pies del monte Sinaí y recibió la palabra de Hashem. ¿Está bien? Entonces pregunta, ¿habló realmente Dios en el Sinaí? O sea, Dios nos habló en el monte Sinaí. ¿Qué respaldo existe? ¿Qué significa que respaldo existe? ¿Qué prueba tengo para la afirmación, esto es lo que afirmamos nosotros, ¿no?, de que Dios le habló a todo el pueblo judío a los pies del monte Sinaí? O sea, ¿cómo podría demostrar? ¿Cómo puedo demostrar que de verdad toda Israel escuchó la palabra de Dios? ¿Entendieron la pregunta? No es tan fácil de demostrar. Es la clásica, cuando vos decís que la Torah es divina, decís, ¿cómo? Porque todos estuvimos ahí en el monte Sinaí. Perfecto. ¿Y cómo sabes que eso pasó? Y porque es lo que decimos. ¿Cómo sabes que no te mintieron? Esa es la clase. ¿Entendieron la clase a dónde va? ¿O no? Sí. ¿Cómo demostramos que esto es verdad y no... ¿Cómo sabes que no se perdió la tradición o que no se inventó? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Va. Sigo. Cuarta frase. ¿A quién le dio Dios la Torá en el monte Sinaí? La mayoría de las personas que responde, Dios le dio la Torá a Moshe. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo judío mientras Moshe recibía la Torá? Adorando el becerro de oro. ¿Están de acuerdo que la mayoría contesta eso? ¿Es verdad? Sí. Vamos a ver. ¿Respuestas correctas? Pero no de acuerdo a la Biblia. No. Dios le dio la Torá a Moshe y a Israel en el momento estaba recibiendo la... Ulay acá no está tan... No fue en el mismo momento. No está tan chat. Esperen. Chat. Fieles. Esperen. No está tan exacto lo que está diciendo. Corrijo. Si quieren no hablemos de la Torá. Digamos los 10 mandamientos. ¿Está bien? ¿Qué estaba haciendo a Israel cuando Dios le entregó a Moshe los 10 mandamientos? Entonces dicen... Y... Moshe estaba recibiendo los 10 mandamientos y en ese momento Amisrael estaba haciendo el becerro de oro. Falso, ¿no? ¿Estás de acuerdo que eso es falso? Porque todos estaban ahí escuchando. Muy bien, eso es lo que dice. Las respuestas anteriores provienen del clásico film de Cecil DeMille, Los 10 Mandamientos. En la película clásica de Los 10 Mandamientos, Dios le está entregando la Torá, Dios le está entregando los 10 mandamientos a Moshe Rabenu y te muestra la escena que al mismo tiempo Amisrael está haciendo el becerro de oro. Cualquier cosa. No leyó la Torá el que dice eso. ¿Están de acuerdo? Es asombroso el impacto que una película puede tener en la educación judía de generaciones de judíos. Es un excelente film, pero DeMille debería haber leído el original. Está bien, muy linda la película. La Torá no dice eso. La versión que encontramos en la Torá es bastante diferente. La afirmación de la Torá es que todo el pueblo escuchó a Dios hablar en el monte Sinaí. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Que toda Israel escuchó a Dios.
experimentando, y aquí viene el punto de la clase, la revelación nacional. Dios no se apareció solo a Moshe en un encuentro privado, Él apareció entre todos. ¿Qué número te trae aquí? Alrededor de 3 millones de personas. ¿De dónde saca que son 3 millones? La verdad que no tenemos ninguna realidad que son 3 millones. Tenemos una realidad. Sabemos que eran 600.000 hombres de 20 a 60. Ahora, está bien. A eso sumale, cuando habla de 20 a 60 porque son la mayoría están casados. O sea que ahí por lo menos tengo 1.200.000. Sí. Y a eso sumale todos los hijos. ¿Está bien? Que ahí tener 2 o 3 no, era normal, era 6, 7. ¿Se acuerdan que se multiplicaron y se reproducían? O sea que tenían un montón. O sea que acá se cuidó de decir 3 millones como un mínimo. Porque podría haber dicho fácilmente 6 millones. ¿Está bien? Más todo el errado que había. O sea, seguro ahí tenés a lo mejor 6 millones, 8 millones, 10 millones. Está bien, pero mínimo 3 millones tenés. No pasó nada, después los agarramos. ¿Está bien hasta acá? Entonces 3 millones de personas escuchan la palabra de Dios. Sí. No sé un poco, Dios apareció, ¿no? Apareció. Obvio, está hablando entre comillas. Apareció no es que, porque Dios no puede aparecer. Cuando dice Dios apareció quiere decir que captaron la palabra de Dios. Eso, obvio. Pero que fue una voz, ¿no? Sí. Es lo que vamos a ver en la clase. Sí. A nivel simple, antes de avanzar, Dios se le reveló en profecía a todo el pueblo de Israel. O sea, todos captaron la palabra de Dios. Si morían o no morían, ya Midrashim. Dejen, estamos pasando la clase en el chat. No, espera, no me traigan Midrashim. Vamos a pasar la clase. Pero yo quiero demostrar que la Torah es divina. Para eso necesito los Pesukim. Y no irme por... ¿Está bien? Hay Midrashim que dice que se morían y revivían, que no podían... Está bien, todo bien explicar lo que pasó ahí. Pero lo que está escrito, que Am Israel escuchó la palabra... Ahora vamos a traer los Pesukim. ¿Pero por qué pones Ahora vamos a explicarlo, porque esto ya hay que explicar. Está bien, pero es escuchar la voz de Hashem, ¿está bien? Porque escuchar la voz de Dios significa hablar con Dios, ¿no? Eso significa profecía. Eso es profecía. Escuchar la voz de Dios es profecía. Si es acústico o no es acústico, ahí ya entramos en definición de profecía. Yo creo que lo que dice Micael que sí es el chat, que es lo que le dicen que no sigan porque si no moriremos. No de que dicen, eso dice el paso, está bien. No podemos seguir escuchando, no sea que nos vamos a morir. Entonces Moshe sigue escuchando el resto. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un dato. Que Am Israel escuchó mucho, o cierta parte, y después dijeron, no podemos más. Entonces, ¿qué sigamos? Perfecto. Perfecto. Ulay basado en eso, en Midrash decía como que... Pero según esto no está escrito que se murieron. No, dice si no moriremos. Ah, está bien, pero el Midrash dice que se murieron y renacieron. Como... Pero hay que entender. ¿Entendieron hasta acá? Sí. Sigo. ¿Dónde estoy? No, eso lo salten. Moshe le dijo a los israelíes. ¿Está bien, Pesukim? ¿Dónde tengo Pesukim de la Torah que dicen que Am Israel escuchó la palabra de Dios? ¿Está claro? Moshe le dijo a los israelíes, solo tengan cuidado ustedes y enorme cuidado por su alma. No fuera que olvidases las cosas que tus ojos han contemplado. Moshe le dice a Am Israel, nunca se olviden lo que vieron. ¿Está claro lo que está diciendo acá? O sea que ellos vieron algo y Moshe le dice, por favor, transmitan a vuestros hijos, nunca se lo olviden. ¿Qué? No remuevas este recuerdo de tu corazón todos los días de tu vida. Enseña a tus hijos y a los hijos de tus hijos sobre este día. O sea que es buenísimo este pasuk, ¿no? Según esto veo que hay algo que la Torah ordena que nunca nos olvidemos de lo que pasó. Que el día en que tú estuviste frente al Eterno, tu Dios, en Joreb. Que ustedes estuvieron parados delante de Dios. ¿Está claro? Que es parado delante de Dios, hay que explicar ahora. Pero Am Israel captó la palabra de Dios. ¿Está bien el pasuk? Está. Segundo. Ahora estoy trayendo el pasuk. ¿Con el pasuk ya es suficiente para demostrar que esto sucedió? De nuevo, ¿el pasuk ya es suficiente para demostrar que esto pasó? O sea, para nosotros sí, para una Sí, porque lo dice la Torah. sí, pero Entonces ya está, ya pasó. No, pero una persona que no cree en la Torah, ¿cómo se puede tener ese no? Claro, eso es prueba, pero primero tengo que mostrar que lo que está escrito es verdad. ¿Entendés? No es prueba. Si demostré ya que toda la Torah escrita es divina y tengo este pasuk, ya este pasuk está demostrando que esto sucedió. ¿Entendieron? Esa sería la categoría de demostración. Está bien, por eso. Pero ahora solamente estoy trayendo el pasuk como ilustración de que me está diciendo que eso es lo que sucedió. ¿Entendieron? Eso es lo que vamos a demostrar en la clase. ¿qué es Joreb? Joreb es el nombre de Sinai. Sinai también se llama Joreb. ¿Está bien? Segundo, Dios te habló de en medio del fuego. Dios te habló. Le está hablando Moshe a Israel, ¿eh? Tú estabas escuchando los sonidos de las palabras, pero no estabas viendo ninguna forma. Solo el sonido. ¿Qué dice? Que Am Israel escuchó, pero no vio nada. ¿Está bien?
porque a Dios no se lo puede ver. Máximo, escucharon. Él te dijo de su pacto, instruyéndote a cuidar los 10 mandamientos. ¿Y qué escuchaste? El pacto y los 10 mandamientos. ¿Está bien? Y él los inscribió en 2 tablas de piedra. Y eso que escuchaste fue escrito después en 2 tablas. O sea que sí, las 2 tablas, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo vienen las 2 tablas? ¿En el momento que Dios se lo reveló o después? Después de los 40 días. ¿Entendieron? Sí. Segundo párrafo. Esto está bien de Devarim. Está bien 4.9. Otro. Te ha sido mostrado. ¿Qué te ha sido? Esto que Dios escuchaste. Para saber que Dios, Él es el ser supremo. No hay ninguno aparte de Él. O sea, esto de los 10 mandamientos pasó para que sepas. Otro objetivo, que sepas que Dios existe y no hay nadie otro, no hay otro fuera de Dios. Desde el cielo te dejó oír su voz. Te dejó oír su voz para enseñarte. Y en la tierra Él te mostró así a ti su gran fuego. Y tú escuchaste sus palabras dentro del fuego. Si quieren agregar para lo del Lag Baomer que hablamos antes, normalmente la entrega a la Torah siempre viene con fuego. Fuego representa Torah. Torah representa luz. Y fuego representa iluminación. Eso había que decirlo lo del Lag Baomer. Por eso la fogata. La fogata es la luz es el fuego y el fuego es la Torah. ¿Está bien? Ilumina, pero no te acerques demasiado porque te puedes quemar. Y se multiplica siempre. Y si se pasa a otro, no pierde. La velita pasa a la otra velita, la velita que... El caso mayor. Cuarto párrafo. Moshe llamó a todo Israel y les dijo: escucha, Israel, los decretos y las ordenanzas que digo ante vuestros oídos hoy. Apréndalas y sean cuidadosas de llevarlos a cabo. El Eterno tu Dios selló un pacto con nosotros. ¿Cuándo selló el pacto? En Joreb. Joreb es Monte Sinai. No con nuestros patriarcas Dios selló este pacto, sino con nosotros. O sea, Moshe que le dice a toda la generación de Israel que Dios hizo el pacto con nosotros. Nosotros que estamos aquí, todos nosotros, vivos hoy, cara a cara, Dios habló con ustedes en la montaña de medio del fuego. Pero antes dijo que no vieron nada. Obvio, entonces ¿qué es cara a cara? Cara a cara simbólico de que... Directamente. O sea, Am Israel captó la palabra de Dios directamente. ¿Me siguen? Directamente. Y no a través de Moshe. Por lo menos, o sea, estoy hablando de los 10 mandamientos, ¿está bien? Los 10 mandamientos captaron la palabra de Dios. Por lo menos el primero y el segundo. La Torah afirma, y acá es la afirmación más importante, que toda la nación judía escuchó a Dios hablar en Sinai. ¿Entendieron la afirmación? ¿Es verdad? ¿Toda Israel escuchó la palabra de Dios? Una afirmación que ha sido aceptada como parte de la historia de la nación por más de 3.000 años. O sea, es importante esto. ¿Cuál es la prueba que la Torah es divina? Que fue entregada a toda Israel. O sea, toda Israel escuchó la palabra de Dios. Entonces no tengo ninguna duda que es divina. Que fue un evento histórico, público. Exacto. Ahora vamos a hablar de definir historia. Porque para demostrar esto tengo que explicar lo que es la historia. Porque estoy basado en historia. ¿Cómo sabés que la historia es verdadera? Porque está escrita en el texto. No, que está escrita en el texto no me demuestra nada. ¿Quién te dijo que alguien no inventó el texto? Por eso quiero hablar de lo que vamos a... Generación. La mayoría de la gente que no cree. ¿De qué? Que es la Torá que fue escrita por cualquier persona. Por eso quiero demostrar que es imposible. ¿Entendieron? Va a ser un shiur de lógica pura, ¿eh? Lógica, pero cómo capto cosas. Bueno. El error de DeMille importa tanto porque la afirmación judía de revelación nacional es opuesta, presten atención aquí, a la revelación individual. Es muy importante el punto de quién captó la palabra de Dios. Si es un pueblo entero o si es una persona. ¿Me siguen? Es el evento central definitorio que hace al judaísmo, y miren, es el punto central, diferente a todas las otras religiones del mundo. Es el punto central, Vamos a ver cuál es la prueba del cristianismo, cuál es la prueba del islam, cuál es la prueba del budismo. Todas las religiones, hay hasta 15.000 religiones hoy en día. Vamos a ver cuál es la prueba de las 15.000 religiones. Y vamos a ver cuál es la prueba. En total se calculan hasta 15.000 religiones. Con sectas y ta. Vamos, si encuentro en una religión una prueba definitiva de que esa religión es verdadera, ¿por qué tendría que ser el judaísmo la verdad? ¿Tienen razón? ¿Entienden? Yo quiero ver si hay alguna prueba que esté solamente en el judaísmo y en ninguna otra religión. ¡Wow! Es buenísimo eso. Me parece re lógico, ¿no? ¿Entendieron se están atreviendo mucho estos rabanim a lo que van a decir. Están diciendo algo fuerte. ¿Cómo es eso? Paso al otro lado. Primera parte de la clase desde ahora. ¿Cuál es la diferencia entre historia y leyenda? Tenemos que definir
qué es una historia y qué es una leyenda. Historia es- Porque a lo mejor vos decís, esto es una... esto pasó, ¿cómo sabes? Es una leyenda, ay bueno, ¿y cómo sabes si es verdad? No, y esto, no, esto es historia. ¿Cómo sabes que esto es historia y cómo sabes que esto es una No, leyenda? la diferencia es que la historia se puede verificar qué pasó y la leyenda es algo que se dice, que no hay pruebas de Muy bien. En general, la historia es verificable Sí. y la leyenda no. ¿Está bien? Pero vamos a ver una definición como no es científica. Definiendo qué significa historia y qué significa leyenda, ¿entiendes? Es científica, ¿no? Porque también la historia es una ciencia social. Claro, No o sea, solo demostrable, esto, pero, no solo esto, pero, la pero, historia- pero a diferencia de otra, pero entiende, esperen, Ulay les voy a hablar de lógica pura, ¿está bien? ¿Me siguen? ¿Cómo sé que algo es verdad? Cuando tengo pruebas. Para, esta taza está acá, ¿es verdad? Sí, porque sí, yo porque- también ¿Cómo saben que es verdad lo que La dije? puedo tocar. Porque la estoy viendo, o sea, ¿en qué me estoy apoyando? En su Las visión. pruebas. En lo que veo, en los sentidos, ¿está bien? Prueba número 1 de que algo es real, que yo lo estoy viendo. ¿Están de acuerdo que eso es una manera de demostrar las verdades? Puede ser o que lo estoy viendo, o que lo estoy escuchando, o que lo estoy tocando. ¿Qué es tangible? En otras palabras, me apoyo en los 5 sentidos. ¿Cómo se puede copiar a los sentidos? Bueno, nosotros apoyamos. Esperen, la pregunta es esta. ¿Todo lo que los 5 sentidos ven es real? ¿Sí o no? Esperen. Ay, pero es 99%, nos apoyamos en esto en la vida. No, también, si lo veo, estoy hablando. No una palabra, una persona loca, ¿no? Porque él piensa que lo está viendo, pero no lo está viendo. No, estoy hablando. Ahora todos nosotros estamos viendo esta hoja acá. Entonces yo digo, la hoja existe. Puedo decir, ¿quién te dijo que todos nosotros no estamos viendo ahora un espejismo? Siempre puedo hablar, puede haber una posibilidad del límite de los sentidos, que puede ser un espejismo. En el desierto yo pienso que veo algo y no lo estoy viendo. Está bien. Es el límite de lo ocular. Pero en general, me baso en lo ocular. Si me van a decir que no se basan en lo ocular, entonces no me baso en nada. ¿Están de acuerdo con el punto? Uno de los puntos para definir que es verdad es lo que veo, es lo que capto con los sentidos. Pero no solamente esto, tenemos que estar Eso es ahí, indiscutible, o sea, ¿eh? hay Son las que- ciencias empíricas. Pero como ¿Qué? es algo verificable. ¿Qué quieren decir? Pero también tiene que haber testigos, o sea, Esperen, empecé a poquito, dije, voy a ver posibilidades, pero no dije solamente una. la visión. No, solamente dije la 1, no dije la 2 y la 3 todavía. De todas maneras, La 1 es la 1, pero déjenme la 1. Todo lo que capto con los 5 sentidos, nos apoyamos y la generación o la gente pensamos que eso es real. ¿Está bien? O sea, los sentidos son el Kelly, es el instrumento que Dios me dio para captar la realidad. Está bien. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Pero No dije si que no tú tenga lo ves límites, solo, no dije que sea inquebrantable. Yo sé, pero si tú lo ves solo y me dices, mira, yo estoy Claro. viendo un vaso, yo no estoy acá, no te puedo asegurar que sí es un vaso. Por eso, yo no dije ahora. Fuiste mucho más adelante. Recién estoy empezando. Es que ya estoy en el final. Que estoy en método. Dejen Ustedes que no son Robert metódicas. explique. Esperen. Primero quise convencerlas. ¿Entendieron que nos apoyamos en lo que captan los 5 sentidos? pero de todas maneras, cada persona tiene una diferente percepción de la realidad. Podemos Sí. ver lo mismo, pero estar cada Está bien. Pero, La realidad es una sola. ya están ahí. Pero, Que es un vaso que se puede poner está bien, agua. pero ahora yo digo, no hagan tanta fea. ¿Están viendo la hoja? ¿Todos estamos viendo la hoja? Sí. Dejen que Robert explique. Está cargando. La están viendo. Entonces, acá hay una hoja. Es verdad, es real, no es mentira. Y nos apoyamos en ello. Las ciencias empíricas normalmente se basan en los 5 sentidos y las conclusiones que se sacan a través de los 5 sentidos. No dije que sea inquebrantable esa verdad, pero es una verdad apoyable. Raman trae en un libro de lógica que escribió él, libro de lógica, de cómo nosotros captamos las verdades. Una de las cosas es los sentidos. ¿Está bien? Eso. Otro nivel para captar la verdad, otro nivel. Fuera de los 5 sentidos es la lógica pura. El intelecto. Por ejemplo. El intelecto es el instrumento que tenemos para captar verdades. ¿Está bien? La lógica, por ejemplo, funciona el tema de la matemática y la geometría. Lógica son las ciencias exactas. Que, por ejemplo, que 1 más 1 es 2. Todos entendemos que 1 más 1 es 2. ¿Está bien? Lo que captamos con la lógica pura, no, que hago una deducción que podría ser. No, algo que es, si A provoca B y B provoca C, A provoca C. ¿Entiendes? Es lógica. Del teorema de Pitágoras se saca un montón de conclusiones. Es lógica, es matemática. Por eso se llaman ciencias exactas. ¿Entendieron? Entonces, la manera para demostrar la verdad es la de los 5 sentidos. La manera para demostrar la verdad es la lógica. Y que sea comprobable. Cuando es lógica digo que todos tenemos el mismo sentido común y que si yo hablo con cualquiera todos dirían lo mismo. Eso es lógica. Si no, no es lógica. Pero nunca hay un... Hay una lógica absoluta, ¿eh?
Hay consensos sobre 3 millones leyes de matemáticas personas. absolutas. Hay consensos sobre leyes que son Pero esto es inquebrantables. un hecho, esto no es una... Yo no fui a esto, ahora ni siquiera estoy hablando de final, dije cómo se demuestra la verdad. ¿Entendieron? Tercera herramienta para demostrar la verdad que trae es cosas que recibimos por tradición, o sea, historia, que recibimos por tradición de los grandes jajamim. O sea, tienen que ser jajamim, personas sabias. Tzadikim, que son correctas, sabias y correctas, o sea, que no hay miedo de que te mientan y que no hay miedo de que se equivoquen, porque son sabias y correctas, ¿me siguen? Y ellos nos transmitieron estas ideas y yo las acepto. Este es el tercer nivel. El tercer nivel. En verdad el primero es el de lógica, el segundo es de los sentidos y el tercero es de la tradición. También nosotros en el judaísmo nos basamos en este punto para demostrar las verdades. Obvio que el mejor sería el lógica pura, tenés razón, pero hay cosas que no son de lógica pura. Todo lo que es de historia, ¿en cuál entraría? De los tres. No, en los dos primeros. Historia significa que esto sucedió. Por Me eso. transmiten que esto sucedió. En los tres, Obvio en los que tres. si eso que me dicen que sucedió es lógicamente es imposible, ya eso que me dicen que sucedió es imposible. Obvio, la lógica le gana a la tradición. Pero la tradición... puede Miren, ser la lógica no niega la imposibilidad del la lógica dice que lo más lógico es que no haya milagro. La lógica no dice que es imposible el milagro. Acordate de lo que es lógica pura. Yo digo lógica pura. Lógica pura es algo incrementable. Que exista un milagro no es lógica pura. No es lógica pura que no exista un milagro. ¿Entienden que no es lógica? Lógica pura es que 1 más 1 no son 3. O que Dios no tiene cuerpo. Eso es lógica pura. ¿Está bien? Pero lógica pura no es que no puede haber un milagro. Eso yo no conozco esas leyes. Pero no es imposible. Esto no lo dice en el artículo. Yo me quise poner algo. ¿Entendieron las tres posibilidades? Acuérdense esto para siempre. ¿Cómo demuestro una verdad? O la apoyo en argumentos intelectuales lógicos puros, o la apoyo en lo que capto con los sentidos, o la apoyo en tradición de los grandes jajamim y tzadikim. ¿Está bien? Y Nevi'im, jajamim, tzadikim. ¿Está claro? Muy bien. Son tres posibilidades de cómo demuestro la verdad. Ahora volvemos a la nuestra. La nuestra es que hubo una revelación nacional en Arsinai. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora la pregunta fue ¿cuál es la diferencia entre leyenda e historia? Leo. Ustedes no vayan más allá de lo que quise decir. Ustedes ya me van, ¿entienden? Porque es metódico el... Bueno, ustedes sí ya están, querés llegar. Dos tipos de historias son parte de cualquier patrimonio nacional. Dos tipos de historias son parte de cualquier patrimonio nacional. En toda nación hay historias, leyendas. El primer tipo son leyendas. Incluida en esta categoría está, traigo un ejemplo en Estados Unidos, la admisión de George Washington de haber talado el cerezo junto con su afirmación: no puedo decir una mentira. Es una leyenda de George Washington, no sé, es una historia de Estados Unidos, ¿está bien? Que él taló el cerezo y él dijo: no puedo decir una mentira. Todos dicen en Estados Unidos que esto sucedió. ¿Sucedió o no sucedió? Yo qué sé. Pero es una leyenda. ¿Está bien hasta acá? Salteo el Juanito Manzana, que es un chiste, y voy a luego de esta historia. Luego está la historia, por ejemplo, que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. William, el conquistador, dirigió la batalla de Hastings en 1066, en la que Harold, rey de Inglaterra, fue asesinado. Los judíos de España fueron expulsados de su país en 1492, el año en que Cristóbal Colón zarpó a la mar. ¿Está bien hasta aquí? ¿Cuál es la diferencia del primero a los segundos? Que los otros son históricos, datos históricos. ¿Cómo sabes que esos datos históricos son verdaderos? Bueno, ¿cómo sabes que la historia es verdad? Esa es la pregunta de siempre. Pero hay diferencia entre leyenda e historia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre leyenda e historia? Una leyenda es una historia no verificada. ¿Se entiende? En su misma naturaleza las leyendas no son verificables. Esperen. En su misma naturaleza, ¿eh? ¿Entienden cómo definió? Si eso no es verificable, ya no lo llamo historia. ¿Entendieron cómo defino si historia? Si no, ¿cómo sabes que no es verificable? Ahí va, les va a decir. Esperen, ¿por qué no es verificable? Porque tienen pocos testigos oculares. Antes dijiste los testigos. Quizá el pequeño George sí taló el cerezo. No podemos saber si realmente ocurrió. Esto no significa que la leyenda es necesariamente falsa. Solo que no es verificable. Ahora yo pregunto, ¿toda leyenda es falsa? No. ¿Toda leyenda es verdad? No. ¿Puede ser que sea verdad y puede ser que sea mentira?
Sí, ¿entendieron la definición? Definición de leyenda. Está muy bien, definición de diccionario. Muy linda la definición. ¿Qué diferencia hay? Sí. Entonces que se dicen que Eso. Ahora yo quiero saber si la revelación de Arsinai es una historia o leyenda. Pero ¿Entiendes lo que tenemos que hacer ahora? Si es historia es verificable. Si nosotros decimos que Am Israel escuchó la palabra de Dios en el Arsinai, tiene que estar en categoría de historia. Porque si está en categoría de leyenda, peligrosísimo. ¿Entendieron? ¿Y dónde está la categoría de que Jesús caminó en el agua? ¿O dónde está la categoría de que Jesús hizo milagros? Buena pregunta. ¿Es leyenda o historia? ¿Y dónde están? ¿Entendieron la pregunta? Para ellos es O que historia. vamos a ver. Esperen, no, vamos a definir. Ahora va a dar la definición. ¿Dónde están las Querida, es historia. Vamos a ver cómo definir si No, es para historia. ellos es historia. No es para ellos. Ahora voy a la definición objetiva de historia. No se No para ellos. Voy a la definición objetiva. Ahora van a ver. enoje, Rab. ¿Me enojé? No me enojé. Hablo emocionado. No. Eso no se ve, ¿verdad? ¿Dónde están las pruebas? Ah, ya, pero son 7 hojas. Esperen. Estoy en la segunda. Son 7. ¿Dónde están las pruebas de que qué? ¿De que se entregaron en el arca? Eso es Ahorita va a dar. eso es lo de la clase. ¿Dónde están las pruebas? Pero ya lo va a decir. Las pruebas es en lo que vamos a hablar en las 2 horas y media que hablemos del tema. Esas van a ser las pruebas. Si quieren una respuesta mágica, no hay. Eso es lo que estoy explicando. Es un proceso de pensamiento lo que les estoy haciendo. Quiero ver si logro hacerlo. No, Rab, es una pregunta de lo que dijiste. Tiene que ser solamente hasta lo que dijimos. Hasta acá. Sí. Rab, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la tradición es historia y no es leyenda? Bien, perfecto. Lo vas a contestar en el artículo. Eso es lo que va a hablar. Está bien, es lógica. Fue el método. Esto no significa que la leyenda es necesariamente falsa. Solo que no es verificable. ¿Está bien? Yo no dije que la leyenda es falsa. Pero sí digo que no se puede verificar. Nadie piensa que las leyendas son hechos, por lo tanto, no son aceptadas como historia confiable. Que no sea aceptada como historia confiable no significa que sea falso. Significa que no sé si es verdad o no. ¿Está bien? Está bien, eso es importante. La historia, sin embargo, se constituye de eventos que sabemos que realmente ocurrieron. Es confiable. ¿Por qué? ¿Por qué me decís así? Vos me lo decís así muy convencido. ¿Pero por qué? Ahora voy a decir por qué. Porque podemos determinar si el evento mencionado es verdadero o falso mediante varias formas. Ahora, ¿cuál sería la pregunta de ustedes? ¿Cuáles son las formas? Está bien, ¿entendieron lo que dijo? Él dice que hay método para demostrar si ese que decimos en la historia es verdad. ¿Cuál es el método? A ver. Un método de verificación es la afirmación de que un gran número de testigos oculares presenciaron el evento en particular. ¿Está bien hasta acá? O sea, si muchísimas personas... Un ejemplo, vamos a ver si eso lo puedo verificar, todavía no sé. Él me dice así, es lo que me dice él, todavía no me convenció. Que si millones de personas vieron eso, Fueron testigos. entonces eso ya es prueba de que eso sucedió. Es como los Shoah. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí. ¿Cómo sabes que el holocausto existió? Tenés un montón de millones que No, pero hay persa- pruebas. Están los lugares. Están. Bien. Fotografía. Está bien. Pará, acá no hablo de eso, es otro tipo. Acá hablo del número, de cantidad de personas que vieron lo que sucedió. La pregunta de ustedes sería así. Pará, cantidad de número de personas que vieron algo que sucedió, ¿ya es suficiente para demostrar que eso es verdad? Esa sería la pregunta. Pará, no digan que no si no leímos el artículo. Ahora van a ver. No, porque es muy de lógica y de demostrar que es inverificable. Van a ver. ¿Cómo demuestro que algo es falso o mentira o verdad? A ver, van a ver. Es como un crimen, por ejemplo. ¿Qué se necesita para comprobar que alguien es inocente o que alguien es culpable? Sí, Pruebas. muy bien. Pará, ¿cuál es la prueba clásica en el judaísmo? La prueba para darle la pena de muerte. Testigos oculares. Testigos oculares. Si no hay testigos oculares, pruebas circunstanciales no son suficientes. Bien, el judaísmo, ¿vienen? O sea que el judaísmo ve que el testimonio ocular, que no digo que sea implacable, porque también esos testigos oculares me pueden estar mintiendo. Por eso el deber de los jueces o del juzgado es verificar si ese testimonio es real. Está bien, no digo que no. Pero lo mejor es testigos. ¿Están de acuerdo que testigos? Bueno, y cuanto más sean los testigos, mejor, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Entonces está bien esos tipos de pruebas. Perfecto, buenísimo. O sea, traer pruebas. Pero acaba lo difícil de la clase, que quiero, no sé si puedo entrar. Que siempre que es historia, está basado en cómo demuestro que la historia es real, ¿entienden? Y ahora no puedo ir a otro método, porque estoy hablando de método de historia. Si hablaba de metodológica, ahí va metodológica.
Pero para eso, pero no sé si voy a encontrar un método lógica pura, porque o sea, ¿cómo te demuestro que la Torah es divina? Porque Dios le entregó esta mitzvot y a Israel. Está bien, pero ¿cómo yo sé que eso es divino? Para eso yo tendría que ser profeta. Ah, ¿entienden? Pero bueno, esa es otra método, pero para eso primero tengo que ser profeta. No sé si tengo la posibilidad de ser profeta. Si yo ahora soy profeta y Dios se me revela y me dice, todo eso es divino, ¿hay alguna duda que es divino? Bueno, ese es un método, pero no tengo ese método ahora. ¿Entendieron? Acá tengo máximo historia. Bueno, entonces yo quiero demostrar. ¿Cómo demuestro si la historia es confiable o no? Eso. Sigo. 5 minutos más. Va. Un número de testigos oculares presenciaron el evento en particular. ¿Por qué el número de testigos originales es un factor principal y es determinante en hacer confiable a los hechos históricos? ¿Está bien la pregunta? Sí. Esto puede comprenderse a través de la observación de la naturaleza de la siguiente serie de afirmaciones. Va a dar muchas afirmaciones y fíjate la naturaleza. Y pensando sus niveles de credibilidad. La naturaleza de la afirmación misma puede a menudo determinar su grado de credibilidad. Fue una frase compleja. Primero tengo que ver la naturaleza, porque acá estamos en el tema de mucha gente que lo vio, ¿no? Pero ahora tengo que ver, mucha gente vio qué. ¿Entendieron? Mucha gente que vio ya no es determinante, depende de lo que esa mucha gente dice que vio qué. Y ese punto también tengo que analizar, ¿entienden? ¿Está claro? Sí. Si 1 millón de personas ven que una persona camina en el agua, si de verdad, para mí va a ser mentira, pero si 1 millón de personas lo ven, entonces sí caminó en el agua. Igual que caminar en el agua no me demuestra nada. Ese es el punto acá. ¿Qué te demuestra que camina en el agua? Que tiene un poder de caminar en el agua. No, te demuestra que Dios, no me demuestra que Dios habló con él para nada. Me demuestra que caminó en el agua. ¿Nada? Entienden que hay que analizar el argumento que la gran cantidad de personas dice que vieron. Y también analizar si eso te demuestra algo. Tengo que analizar 2 puntos. ¿Entienden? Por eso acá es complejo. En Ar Sinai tengo 2 puntos. ¿Qué escuchamos? ¿Y por qué me baso en esa cantidad de personas que me dicen que lo escucharon? ¿Entendieron? Sí. Y ahí va a ser la comparación con otras religiones. Y ahí la va a tirar abajo. Está bien, no todos captaron de la misma manera. Pero hay algo mínimamente que todos captaron. Y ese es el punto importante. ¿Qué es el mínimamente que todos captaron? Que la palabra de Hashem. ¿Entendieron? Perfecto. O sea, que Hashem habló. Sigo. Escenario 1. Estimemos el nivel de credibilidad de los siguientes escenarios. Algunas afirmaciones son inherentemente no verificables. Algunas afirmaciones de este sería algo que es inherentemente no verificable, que en esencia no lo puedo verificar. Por ejemplo, ¿me creerías si te diría lo siguiente? Escenario 1. La semana pasada, después de la cena, salí a caminar por el bosque cercano a mi casa. De pronto todo estaba inundado en una tremenda luz y Dios se me apareció. Espera. Designándome como su profeta. Yo les digo a ustedes, no sabían que el otro día me pasó eso. Y yo les digo a ustedes, estaba volviendo a mi casa, de repente vuelvo, estoy en el medio de Cojayaco, una luz tremenda en el autobús y Dios se me reveló. Me dijo que le vengo a decir a ustedes que Dios se me reveló. Él me dijo que les anuncie esta revelación a ustedes en este momento. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es una posibilidad. Esperen. Creíble. En teoría, esto podría haber pasado. Esperen. Primero voy a ver si en teoría puede haber pasado. Teoría sí. ¿Están de acuerdo que en teoría puede haber pasado? Sí. ¿Yo lo que dije es un imposible? No dije que es un imposible. O sea que lo que yo dije puede ser pasable. Sí. Pero no lo puedo ni verificar ni no verificar. Ahí va. Pero, pará. ¿Les parece probable? No. Primero es puede haber pasado. Me parece casi improbable, porque para que una persona se la revela a Shem tiene que ser un súper. ¿Está bien? Profeta. Entonces, no digo que sea imposible, pero muy improbable. ¿Está bien hasta acá? Pero tú no sabes. Esperen, pero tú no sabes si estoy mintiendo. Ahora, está bien. Ahora, ¿elegirías creerme? Lo más lógico, creo que el 99.99 diría no. Un 0.1 a lo mejor me dice sí. Pero el 99.99 tiene que decir que no. ¿Están de acuerdo? Sí. Fue lógico. Sin evidencia sustancial, ¿por qué elegir creerme? Una jugada tonta. Sería tonto decir te creo, porque es más improbable. Ciertamente. Escenario 2. Ya se me fue el tiempo. ¿Entendieron hasta acá? ¿Está bien? Ahora va a traer ejemplos posibles y vamos a ver si son verificables o no. Y seguimos o el jueves. ¿Está bien? No, yo quiero si logro que esto lo entiendan bien claro,
es buenísimo, porque van a tener una prueba para ustedes inequívoca de que esto es verdad.